La mayoría de las encuestas que hemos podido ver en los últimos meses ponen a Claudia por 30 puntos arriba de Xóchitl Gálvez. No sabemos las que tenga el presidente cómo la pongan, pero si la pusieran con esos 30 puntos probablemente no tendría ninguna necesidad de estar apareciendo. ¿Qué te parece si vamos a ver el primer punto y regresamos para platicar? Vamos a ver cómo el presidente López Obrador niega que la elección de este año sea una elección de Estado. Vamos a ver. ¿Cuál elección de Estado? Nosotros queremos que la gente vote libremente por el candidato, por el partido que quiera. Nosotros padecimos de elecciones de Estado. Cuando ellos aplaudían, no solo aplaudían, eran partícipes de los fraudes electorales. Aplaudían los fraudes, los abajo firmantes. Me acuerdo cómo defendieron el fraude del 2006, los que ahora son los paladines o aparentan ser paladines de la libertad y de la democracia. ¿Por qué fraude de Estado? ¿En dónde? ¿A quién se le limita su libertad de expresión, de manifestación? A nadie. Luis, es interesante ver el espacio en el que el presidente hace esta declaración de que no es una elección de Estado, y lo tenemos por lo menos 2 o 3 veces a la semana refiriéndose a las elecciones, refiriéndose a la conformación del Congreso, qué espera para el futuro. Llama mucho la atención cómo está concentrado mucho, si no en una elección de Estado, porque ojo, sí tenemos que dar por hecho que el INE no se prestaría, esperemos que así sea, a que el gobierno meta mano ni en el proceso electoral, ni en el conteo, ni en las decisiones de la ciudadanía sobre su voto libre. Sin embargo, sí hay una campaña de Estado, ¿no? Hay una campaña desde el gobierno federal en donde sus intervenciones, sus preocupaciones están muy apuntaladas hacia cómo darle continuidad a lo que para él es un proyecto. Y a mí sí me impresiona que a 5 años de gobierno esté tan concentrado en lo que promete y no en hacer un cierre magistral, si es que tuviera con qué hacerlo, de lo que ha hecho estos 5 años. Él está más viendo cómo va a seguir imponiendo su voluntad en pues ahora sí que en el electorado que se decante por Morena y en su caso por Claudia Sheinbaum. Incluso tiene cerca, y lo vamos a ver en la próxima cápsula, a alguien que va a contender por la elección en su propia mañanera. Entonces, no sabemos bien a bien qué entienda él por elección de Estado. Lo que sí es un hecho es que él hace campaña desde el púlpito presidencial todos los días en la mañanera y que pues se ve que no tiene suficiente contenido para poder hablar de lo que se ha ido haciendo, para poder ir cerrando su proceso, que es lo que le competiría en este momento, y en cambio sigue apostando hacia lo que ya no le va a corresponder y de alguna manera, pues sí, forzando o incitando a que el voto de la ciudadanía vaya hacia un tipo de candidato o hacia su propio partido. No los menciona, se ha vuelto más cuidadoso en los últimos meses, eso sí lo tenemos que reconocer, pero la tentación de hablar del proceso electoral no se le va y no la desaprovecha, ¿no? Especialmente te diría en estos días en los que va a haber una especie de pausa en las campañas, que va de la pre-campaña a la campaña como tal, que le llaman intercampaña, en la que las y los candidatos no podrán hacer comentarios, no podrán tener la misma visibilidad que habían tenido en su momento para la parte interna y ahora ya representando a los partidos. Es un hecho también que el presidente López Obrador pues hace campaña desde la presidencia, lo ha hecho desde el día 1 y pues yo diría que es a lo único a lo que se ha dedicado. No se ha dedicado a gobernar, no le gusta gobernar, a él le gusta hacer campaña y eso para el presidente cuando habla de una elección de Estado, el presidente define o piensa que una elección de Estado es aquella en la que el control de todo el proceso estaba en manos del gobierno, que es en las épocas en las que él creció en la política.
Eso ya no existe, como dice Celina, ahí está, pero eso no significa que influya de forma, pues digamos, dispareja respecto de los demás contendientes, porque evidentemente, como vemos, el presidente tiene el espacio oficial, él es el presidente, y por eso los medios tienen que escucharlo y tienen que ver qué dice, aunque no tenga valor lo que dice, aunque no tenga forma de probarse, tienen que escuchar al presidente, pues porque es el presidente y así es la fuente principal de información. Entonces, desde la propia voz del presidente, pasando por cómo ha intentado amagar a los organismos electorales, tanto al Tribunal Electoral como al Instituto Nacional Electoral, y sobre todo tratando de influir en los estados con los propios procesos electorales también, pues el presidente está armando algo muy parecido a lo que es una elección de estado de las que él dice que está criticando. Y a lo único que se refiere entonces dice es, no vamos a tener ningún tipo de fraude, la gente va a votar lo que quiera. Sí, eso puede pasar. Que se cuenten los votos después y que haya conflictos postelectorales, especialmente donde el partido del presidente no gane, entonces vamos a ver realmente el peso de una elección de Estado. Además, que el presidente, pues aquí, él impulsó una ley en 2006 para que justo lo que está haciendo todos los días en la conferencia no se hiciera. Exacto. Que los presidentes no hablaran, que los presidentes no influyeran, que no dieran instrucciones, que no orientaran. Y el presidente lo hace todos los días. Entonces, yo creo que la única forma en la que él está tratando, como siempre, de atender un problema que existe es minimizándolo o, en este caso, negándolo por completo. Sí, sus propuestas de contrapesos democráticos de aquel entonces, Luis, parecen olvidadas una vez que él está en el poder. Y creo que algo que se hace muy evidente es, si ellos tuvieran la certeza, que de alguna manera sí lo han querido manejar y han presionado mucho para que así se maneje, de que la elección está ganada, está dada y está cantada a favor de Claudia Sheinbaum, entonces, ¿por qué tanta necesidad del presidente de aparecer, de tener cierta injerencia, de hacer ciertos comentarios, ¿no? Por cuidadosos que intente que sean? Creo que tiene que ver con que obviamente él tiene sus propias encuestas. La mayoría de las encuestas que hemos podido ver en los últimos meses ponen a Claudia por 30 puntos arriba de Xóchitl Gálvez. No sabemos las que tenga el presidente cómo la pongan, pero si la pusieran con esos 30 puntos probablemente no tendría ninguna necesidad de estar apareciendo y hablando de temas electorales en este sentido. Y hay una encuesta que a mí sí me gustaría mencionar, que probablemente cayó en manos del presidente, quiero yo pensarlo así, que es la de Massive Caller, que le da a Xóchitl una distancia, bueno, a Claudia una distancia de 9 puntos sobre Xóchitl. 9 puntos no es nada. No. Esta encuestadora fue la más acertada en la elección del Estado de México, Luis. Entonces, creo que estos 9 puntos, pues de aquí a que la elección se lleve a cabo, sobre todo tomando en cuenta que también hay un 22% de indecisos. Supongamos que no todo ese porcentaje de indecisos se decanta por Xóchitl, pero una buena parte de ese porcentaje de indecisos decide irse no con el partido Morena, sino con la ahora oposición. Pues sí creo que la elección no está cantada, no tenemos un resultado y la posibilidad de que se ejerza una elección del Estado todavía no se puede materializar. Esperemos que todos los mecanismos democráticos de los que nos hemos dotado los ciudadanos, con los que tenemos instituciones que nos protejan, puedan avalar que estas posibilidades sí se realicen, ¿no? Todo parece indicar que la distancia que existe en las encuestas no es tal. Nosotros esta semana desde SPIN publicamos un documento que se llama 5 oportunidades electorales y entre ellas mostramos que las encuestas sobreestiman a Morena. De la misma forma que antes sobreestimaban al PRI, ahora sobreestiman a Morena en un promedio de 8 puntos porcentuales. Entonces, si tomamos eso en cuenta, así sucedió en 2021, pues a lo mejor distancias que parecen de 30 en realidad son de 20. Y hay distancias que son de 8, pues en realidad muestran empates. Es ahí donde justo la reacción del presidente no concuerda con que esté tranquilo por ese margen. Entonces, lo que sí podemos ver es que el presidente, si vemos que todos los días está violando la ley y no le importa, ¿de qué más sería capaz? ¿Qué más estaría dispuesto a hacer con tal de no perder la elección presidencial de su candidata? Ahí yo creo que es la mejor muestra de una amenaza real de una elección de Estado. Y yo creo que el presidente ahí, pues evidentemente no quiere que
cargue él con la responsabilidad o se le recuerde como alguien que influyó. Pero pues la verdad es que eso lo vamos a ver hasta que sepamos los resultados de la elección y ya sabemos qué le pasa al presidente cuando pierde elecciones. Así es. Que de entrada no acepta los resultados.